¿Qué veremos? ¿Qué es Google Trends? Las diferencias de tendencias en Search, Shopping y YouTube a través de la herramienta y cómo usar las concordancias para refinar las búsquedas. La herramienta de Google Trends mide el interés sobre las búsquedas de los usuarios, bien por las palabras o por temas y categorías, en espacio geográfico y en tiempo. Para acceder solo tenemos que teclear trends.google.com y podremos acceder a la homepage, donde nos enseña algunos ejemplos y la tendencia de las últimas 24 horas. Por ejemplo, vemos Sean Connery como una tendencia con más de 5 millones de búsquedas, ya que hoy ha fallecido. Hace seguramente unos meses Sean Connery no aparecía porque no hacía películas, ¿no? Si cambiamos de país, por ejemplo, vamos a buscar Alemania, las tendencias cambian. Sean Connery sigue siendo tendencia, pero frente a los 5 millones de búsquedas encontramos solo 1 millón. ¿Vale? Otro ejemplo es que en Alemania aparecen partidos de fútbol de la Bundesliga como la Arminia contra el Borussia Dortmund, conocido como BVB. Si cambiamos a otro país, por ejemplo Ecuador, encontramos que no tiene tendencias propias del país latino, sino globales como Orlando Pirates versus Kaizer Chiefs en Sudáfrica o Bananarama en Finlandia, o bien un Osasuna contra Atlético Madrid en Indonesia. Las últimas tendencias globales son un buen punto para el marketing digital, ya que podemos aprovechar las tendencias tanto para marketing de contenidos, redes sociales, como para campañas de pago si encontramos algo que nos atraiga lo suficiente. Veamos ahora un ejemplo escribiendo nosotros un término de búsqueda, por ejemplo, Google Ads. En este caso hemos puesto Ecuador, vamos a cambiar a España y no solo tenemos la posibilidad de encontrar países, sino incluso también regiones o comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, vemos Andalucía, Aragón, etc. Vamos a coger España y podemos ver la tendencia de estos últimos 12 meses, ¿vale? Que es lo que tenemos arriba predefinido. Es en base a 100, como podemos ver, con lo que no encontramos como en el planificador de Google Ads 3.000 búsquedas mensuales, 2.000 búsquedas mensuales, sino que todo es en base a la unidad. Y en este caso encontramos que la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre hubo una tendencia del 99%, ¿vale? Y entre el 19 y 25 de julio del 100%. Es cuando ha habido el máximo incremento o la máxima tendencia de búsqueda sobre Google Ads. Podemos coger bastantes rangos, última hora, últimas 4 horas, vamos a elegir 5 años y encontramos que aquí Google Ads era un término que no alcanzaba ni siquiera 10% de tendencia. Sin embargo, a partir de 2018 lo vemos y el 14-20 de junio el máximo en estos 5 años. Es decir, veíamos que en 12 meses el máximo de tendencia era en julio, sin embargo, si cogemos 5 años, la tendencia cambia. Ahora veamos qué ocurre cuando añadimos un término similar, entender la tendencia que ocurre entre dos productos que pueden ser iguales o en este caso el rebranding, ¿vale? Google Ads empezó como marca en el 2018 y antes se llamaba Google AdWords, por casi 18 años se llamó así. Y justo aquí lo que podemos ver es las tendencias de búsquedas. Como vemos, durante bastantes años Google AdWords era un término que se tendía a buscar, era el nombre propio de la herramienta, ¿no? Y Google Ads, bueno, pues habría gente que no sabía que el término era AdWords y buscaría cómo hacer publicidad, ¿no? Google Ads en inglés es Google Anuncios. Podemos ver cómo la tendencia a partir del rebranding de Google pues ha tenido éxito para la marca, ¿no? Y ha sido bastante rápido, prácticamente en un año las tendencias de Google Ads han subido al 70%. Además de términos de búsqueda, es decir, las keywords o las palabras que los usuarios ponen dentro del motor de búsqueda de Google, también podemos elegir categorías o temas, que es un campo semántico más amplio porque vienen misspelling, otros temas, etc. Keywords más largas. Hay que tener cuidado de no mezclar términos de búsquedas y temas, porque como aquí nos viene, pues estamos mezclando manzanas con peras, ¿vale? Y siempre nos van a dar
El tema mucho más volumen, mucha más tendencia que los términos de búsqueda, porque claro, son más amplios. Entonces, bueno, vamos a quitar los términos de búsqueda y vamos a ser justos y comparar dos productos de Google. Google Ads contra Google AdSense. Elegimos tema y aquí ya no nos salta el aviso y podemos ver la diferencia que hay de búsqueda entre uno y otro. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, suscríbete a nuestro canal de curso Google Ads.online y activa las notificaciones. De esta manera apoyarás a nuestro canal. Bien, después de suscribirte, vamos a ver las diferentes plataformas donde nos deja buscar tendencias el sistema. Tenemos las dos pantallas con búsqueda de maquillaje en España. Los últimos 5 años vamos a poner para ver las tendencias, que podemos ver cómo maquillaje está muy buscado a final de año. Por Halloween vemos que hay bastantes picos muy marcados a nivel de búsquedas web, ¿vale? El máximo que tenemos al 100% es en Halloween de 2017 y Halloween de 2019, pero recordamos que esto no significa que haya más volumen de búsqueda, sino que el crecimiento de la tendencia fue más alto. Vamos a poner en la segunda pantalla lo mismo y un mismo patrón, pero si buscamos búsqueda de imagen, vamos a ver que hay un ligero cambio. Podemos ver, por un lado, que hay una nota en la que dice que se aplicó un cambio en la recogida de datos de Google Imágenes, que no pasa con Google Search, pero aparte, los picos de tendencias son ligeramente diferentes, ¿de acuerdo? Si vamos a Google Shopping, el cambio es más radical. Vemos que hay una tendencia bastante menos marcadas, menos picos y valles, y esto sucede porque las compras sí se dan muy habitualmente. Lo que pasa es que el interés en maquillaje viene cuando hay personas que no suelen comprar maquillaje o que les interesa cómo un famoso se ha maquillado y por eso tenemos más en search, ¿vale? Y si vemos en YouTube, también encontramos como los picos son diferentes, tanto al de imágenes como al de web, como al de shopping. Por tanto, dependiendo nosotros dónde nos queremos enfocar, vamos a tener que buscar las tendencias en una plataforma o en otra. Esto no solo afecta a la línea de tendencias, sino también a los temas relacionados. Por ejemplo, en el de Search vemos que el aumento fue más fuerte en ET, en Unicornio y en Adviento, mientras que para YouTube es en Diario Personal, también Unicornios y Harley King, ¿no? Las consultas relacionadas van a Becky G sin maquillaje, en parte de Search y en parte de YouTube, pues vídeo de maquillaje es normal porque es la plataforma de vídeo, o My Crazy Makeup, que supongo que será algún tipo de canal dedicado al maquillaje. Por tanto, en el marketing tendremos que tener en cuenta si vamos a hacer acciones en un canal o en otro. Concordancias en Google Trends. Los que estén acostumbrados a Google Ads o bien a hacer búsqueda más sofisticada en el motor de búsqueda entenderán lo que son las concordancias, que es la capacidad que tenemos para diferenciar términos, excluir o incluir en las palabras, ¿vale? Vamos a tomar como ejemplo el término Sergio. Vemos la tendencia que hay un pico bastante alto, ¿vale? Si le ponemos la palabra menos, significa que no queremos que esté ese término. Entonces lo que estamos encontrando que Sergio incluía el término Ramos y por esto creció. Si vamos a la fecha, encontramos que ese fin de semana Sergio Ramos se casó. Es decir, más que cualquier título, fue muy famoso el día de su boda. Cuando ponemos las comillas significa que queremos entender esa concordancia exactamente, esos términos exactos. No puede haber nada entre el Sergio y el Ramos. Por ejemplo, si pongo Sergio González Ramos, no encontrará nada. Entonces, poniéndole comillas, el término exacto y vemos cómo coincide la línea amarilla, que es el término exacto, con el término Sergio cuando aplica a cualquier Sergio, ¿vale? Si añadimos el término más, que en Google Ads significaría fijar ese término, aquí significa o Sergio o Ramos.
¿Qué encontramos? Que evidentemente hay más tendencia de búsqueda porque aglutina las dos. Esto aplica no solo a la línea de gráficos, sino también a las consultas relacionadas y al interés. Por ejemplo, en las consultas relacionadas, en la que es Sergio, vemos que hay de todo tipo. Cuando quitamos Ramos, pues encontramos otras consultas. Cuando añadimos obligatoriamente Sergio Ramos, solo enfocadas en él. Y cuando añadimos las dos, puede ser cualquier cosa. Si te ha gustado el vídeo, de nuevo te invitamos a suscribirte